Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Buenos días. Pues seguimos con nuestra clase de Ingeniería de Control Clásico y estamos en la unidad de modelado de sistemas dinámicos. Y en esta ocasión, pues vamos a obtener la función de transferencia de sistemas eléctricos. Ok, bueno, pues empezamos. Vamos a empezar. Y bueno, aquí vamos a ver el modelado matemático de sistemas eléctricos. Y aquí lo primero que nos dice en el libro es que las leyes fundamentales que gobiernan los circuitos eléctricos son las leyes de corrientes y voltajes de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff plantea la suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo, ¿verdad? Y la suma de todas ellas tiene que ser igual a cero. Y por el otro lado, la ley de voltaje establece que en cualquier instante determinado la suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier malla en cualquier circuito eléctrico también va a ser cero, ¿verdad? Esto es lo que nos dice aquí para estas dos partes, que es con lo que estudiamos, hacemos el análisis de circuito, ¿verdad? Y tenemos aquí que dice, un modelo matemático de un circuito eléctrico se obtiene aplicando una o ambas leyes de Kirchhoff. Dependiendo de cómo tengamos nosotros nuestro circuito, vamos a tener que aplicar una o las dos, ¿verdad? Leyes de voltaje o leyes de corriente o ambas. Y bueno, aquí primero vamos a ver un circuito RLC, que está en la figura 3.7, ¿verdad? Entonces aquí está nuestra figurita. Aquí está nuestra figura. Tenemos un circuito LRC en serie, ¿verdad? Aquí está nuestra fuente de alimentación y aquí también tenemos nosotros una salida. En esta salida pues tenemos el voltaje del capacitor. Entonces en este sentido de la función de transferencia, E de I, que pues es una fuente de alimentación, es la señal de entrada y el voltaje en el capacitor va a ser la señal de salida. Ok, muy bien, entonces ya tenemos aquí nosotros, establecimos que esta es la señal de entrada, esta es la señal de salida, y lo primero que tenemos que hacer, pues es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en este circuito. Entonces aquí vamos a tener que el voltaje en el inductor, más el voltaje en la resistencia, más el voltaje en el capacitor, va a ser igual a EI, ¿verdad? A la señal de entrada. Y esta es la dirección de la corriente. Muy bien. Y luego, esa función de transferencia, como nosotros queremos relacionar la entrada con la salida, pues entonces vamos a tener por aquí esta otra ecuación donde nosotros vamos a relacionar el voltaje del capacitor, va a ser igual a la señal de salida, ¿verdad? Entonces vamos a tener esas dos ecuaciones. Entonces vamos a regresarnos para acá arriba para ver las ecuaciones. Y entonces aquí está el voltaje en el inductor, que está dado por L por la derivada de I con respecto al tiempo. El voltaje en la resistencia, que está dado por R multiplicado por I, más el voltaje en el capacitor, que es 1 entre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la señal de entrada, así como lo platiqué aquí abajito, ¿verdad? Y luego, pues está el voltaje. Con esta primera relacionamos la entrada de aquí, esta malla. Y ahora con este capacitor, tenemos la segunda ecuación del voltaje en el capacitor, ¿verdad? Y está dado por 1 sobre C por la integral de la corriente respecto al tiempo igual a E0, ¿verdad? Que viene siendo la señal de salida. Y es esto que encontramos aquí. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para poderlas relacionar? ¿Sí? Entonces, ya que tenemos estas ecuaciones, pues lo que hay que hacer es obtener la transformada de Laplace de estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, de las clases anteriores, ya habíamos dicho que si encontrábamos una derivada, en este caso es una derivada de primer orden, entonces esto lo vamos a sustituir
por S que está multiplicado por I de S. Aquí, en este término, no hay derivada, pero sí está ahí. Entonces aquí vamos a ponerle I de S. Y aquí tenemos una integral. Esta integral, si aquí lo cambiamos por una multiplicación, entonces la integral la vamos a cambiar por una división, ¿verdad? Vamos a poner 1 sobre S por I de S. Y aquí, como vamos a tener EI, que es la señal de entrada, pues la vamos a tener EI de S, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer aquí. Tenemos una integral, entonces vamos a tener 1 sobre S por I de S. Y aquí en E0 vamos a tener E0 de S. ¿Ok? Entonces, haciendo esas sustituciones, pues vamos a tener esta forma. L por S I de S más R por I de S más 1 entre C por 1 sobre S I de S igual a E de IS, ¿sí? Como lo platicamos ahorita. Y para la relación del voltaje, la integral del voltaje en el capacitor, la integral de la corriente en el capacitor es 1 sobre S y la integral la cambiamos por 1 sobre S por I de S. Y esto va a ser igual a E0 de S, ¿verdad? Y aquí dice, si se supone que EI es la entrada y E0 es la salida. La función de transferencia de este sistema resulta ser, ok, esta es la función de transferencia, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo la vamos a sustituir ahí? Entonces, como nosotros necesitamos relacionar la entrada con la salida, ¿sí? Pues aquí lo que hacemos es que resolvemos esta primera ecuación para I de S, ¿sí? Aquí tenemos I de S, también tenemos I de S y también tenemos I de S. Entonces, resolvemos esta ecuación para I de S. Primero la factorizamos y el término que nos queda LS más R más 1 entre C lo pasamos dividiendo para este lado, ¿verdad? Y así tenemos I de S. Y entonces, ¿qué hacemos con esta I de S? Pues la sustituimos aquí. La vamos a sustituir en este lugar que tenemos I de S. Y entonces, pues resolvemos, ¿verdad? Resolvemos, va a venir EI de S aquí. Y entonces obtenemos ya esta relación. E0 de S sobre EI de S igual a 1 sobre LC por S al cuadrado más RCS más 1. Entonces es álgebra, ¿verdad? Aquí resolvemos para I de S, ¿sí? Y esta I de S la sustituimos aquí, ¿ok? Entonces esto podemos escribirlo, no sé, con en este primer caso, resolvemos, lo tengo para I de S. Resolvemos para I de S. Resolvemos para I de S y aquí I sustituimos en la otra ecuación. En la otra ecuación. La sustituimos en la otra ecuación. ¿Sale? Entonces aquí resolvemos para I de S y la sustituimos aquí. Y aquí ya por medio de manipulación algebraica llegamos a este término. ¿Ok? Entonces esta es nuestra función de transferencia. Entonces, si vieron, el procedimiento está bien sencillo. Lo único que hay que hacer es sacar la suma de voltajes en esta malla y hacer el voltaje en el capacitor igual a E de 0, y ya lo demás es transformada de Laplace y luego la manipulación algebraica. Muy bien. Bueno, continuamos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver la función de transferencia de elementos en cascada. Y aquí tenemos un circuito que tiene
esta topología de RC en serie, en cascada, ¿verdad? Con otra RC en cascada, y aquí tenemos nuestra señal de entrada, tenemos nuestra señal de salida, y aquí tenemos nuestra malla 1, tenemos la dirección de la corriente en la malla 1 y tenemos la dirección de la corriente en la malla 2. Entonces este ejercicio también está sencillo, ¿no? Entonces dice, muchos sistemas realimentados tienen componentes que se cargan uno al otro, como aquí, ¿verdad? Este va a cargar a este. Considere el sistema de la figura 3.8, que viene siendo este. Supóngase que EI es la entrada y E0 la salida. Las capacitancias C1 y C2 no cambian inicialmente. Se verá que en la segunda etapa del circuito producen efecto de carga en la primera etapa de la parte R1S, ¿verdad? Y entonces las ecuaciones para este sistema son las siguientes. Y nosotros aquí, pues lo que hacemos es aplicar otra vez ley de voltaje de Kirchhoff en las dos mallas. Y aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en la primera malla, vamos a tener que es el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en el capacitor 1 igual a E1, ¿sí? Pero aquí este voltaje está definido por estas dos corrientes, ¿verdad? I1 menos I2. I1 viene para acá abajo, I2 va para arriba. Entonces ahí vamos a tener I1 menos I2. Entonces aquí tenemos el voltaje en el capacitor, pues está dado por la integral, ¿verdad? De 1, está dado por 1 sobre C, por el capacitor, por la integral de la corriente respecto diferencial del tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí esta corriente de aquí, pues es I1 menos I2, y aquí lo ponemos, más la resistencia 1 por la corriente 1, que viene siendo esta de aquí, este voltaje, y esto es igual a la señal de entrada. Ahora, ya que tenemos esa ecuación, pues vamos a hacer lo mismo aquí. Tenemos que hacer este voltaje, el voltaje en el capacitor 1, más el voltaje en la resistencia 2, más el voltaje en el capacitor 2, ¿verdad? Pero en este caso, ahora va a ser, como estamos en esta malla, respecto a esta corriente, con respecto a la corriente I2, la corriente a través del capacitor 1 va a ser I2 menos I1. Entonces vamos a ver cómo queda. Va a quedar la corriente, el voltaje en el capacitor 1 está dado por esta parte, y es 1 sobre C1 por la integral de la corriente con respecto al tiempo, y la corriente es I2 menos I1, más el voltaje en la resistencia, que es R2 por I2, más el voltaje en el capacitor 2, que es 1 sobre C2 por la integral de la corriente, en este caso es I2 diferencial de T, ¿verdad? Y todo esto igual a 0. Ok, entonces aquí si se fijan la corriente es I2 menos I1, y en este caso para el capacitor 2 la corriente solamente es I2. ¿Y por qué es I2 nada más? Pues porque por aquí solamente está pasando I2, ¿verdad? En el capacitor I1 tenemos la corriente 1 y tenemos la corriente 2, pero en el capacitor 2 solamente tenemos la corriente 2. Entonces por eso es una sola corriente. Y aquí lo tenemos. Y ahora hacemos con el capacitor 2, hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Relacionamos el voltaje del capacitor 2 con la señal de la salida. Y el voltaje en el capacitor 2 está dado por este término, ¿verdad? Que es 1 sobre el capacitor 2 por la integral de la corriente del diferencial de T igual al voltaje de salida o la señal de salida. Y la corriente aquí viene siendo I2. Y entonces ya tenemos nuestras tres ecuaciones para la malla 1, para la malla 2 y la señal que nos relaciona el voltaje en el capacitor con la señal de salida. Entonces ahora pues tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a obtener la transformada de Laplace de todos estos términos. Hacemos la transformada de Laplace, ya dijimos cómo, y entonces vamos a tener que
que nos queda la relación 1 sobre el capacitor 1 por S, y esto multiplicado a la corriente a I1 por S menos I2 por S, más la resistencia 1, I1 de S, igual a EI de S. La segunda ecuación nos queda 1 sobre el capacitor 1 por S, y todo eso multiplica a I2 de S menos I1 de S, y esto más el voltaje en la resistencia, que viene siendo R2 I2 de S, más la otra integral, ¿verdad? Que es 1 sobre el capacitor 2 de S, que multiplica a I2 de S igual a 0, ¿sí? Y finalmente nuestra expresión que relaciona el voltaje en el capacitor 2 con la salida va a quedar como 1 sobre C2 por S, y esto multiplicado por I2 de S, y esto va a ser igual a E0 de S, ¿verdad? Ahí las tenemos relacionadas. Ok, entonces ya tengo mis ecuaciones. ¿Cómo relaciono EI de S con E0 de S? Entonces la señal de entrada con la señal de salida. ¿Cómo la relaciono? Pues bien sencillo. Volvemos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Aquí en este caso vamos a despejar I1 de S, y aquí pues nosotros tenemos I1 de S, tenemos I1 de S, ¿verdad? Vamos a resolver esta ecuación para I1 de S. Ya que resolvemos esta ecuación para I1 de S, pues lo sustituimos aquí, en esta parte de aquí, donde está I1 de S. Ahí lo sustituimos y la ecuación nos va a quedar toda en términos de I2 de S y la señal de entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues aquí ahora tenemos I2 de S, hay que resolver para I2 de S para meterlo aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos I2 de S, tenemos I2 de S, tenemos I2 de S, y aquí en este término que nosotros vamos a meter aquí, vamos a tener otra I2 de S. Entonces, aquí pues hay que meterle algebrita y resolver esta ecuación para I2 de S. Aquí lo tengo, despejando I2 de S, ¿verdad? De esta ecuación. ¿Y qué vamos a hacer con esta I2 de S? Pues la vamos a meter aquí en esta I2 de S, ¿sí? Y entonces ya se nos van a desaparecer la I1 de S y la I2 de S, se van a desaparecer, y solamente nos va a quedar en función de la señal de entrada, ¿sí? ¿Y qué hacemos ya cuando estemos aquí? Pues hacemos la relación de la señal de entrada sobre la señal la señal de salida sobre la señal de entrada, ¿ok? Y aquí está ya haciendo más algebrita, tenemos la señal de salida sobre la señal de entrada igual a todo este término, ¿sí? Entonces nos queda esta expresión. Aquí al hacer esta operación pues nos va a quedar una cuadrática que ya está hecho finalmente en esta parte. Nos va a quedar R1 por C1 por R2 por C2 por S al cuadrado, más R1 por C1 más R2 por C2 más R1 por C2, todo esto por S más 1, ¿sale? Entonces aquí vamos a tener el coeficiente del término cuadrático, el coeficiente del término lineal de orden 1 y más 1. Y tenemos una ecuación de segundo orden. Y aquí esta parte, el denominador va a ser la ecuación característica de nuestra función de transferencia. Entonces, como vieron, pues está bien sencillo. Aquí en esta parte es donde hay que meter algebrita nada más, pero los pasos están bien sencillos, los voy a repetir. Primero, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en este circuito, y esta va a ser la malla 1 y esta es la malla 2, ¿verdad? Aquí le voy a poner malla 1 y aquí le pongo malla 2.
ese es un 2, aunque no lo crean, ¿sale? Y estas son las direcciones de las corrientes, la corriente I1 y la corriente I2. Entonces, pues aplicamos ley de voltaje en la malla 1 y obtenemos esta ecuación. Aplicamos la ley de voltaje en la malla 1 y obtenemos esta ecuación. Aplicamos la ley de voltaje en la malla 2 y obtenemos esta ecuación. Y finalmente relacionamos el voltaje en el capacitor con la señal de salida. Y que lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces primero aplicamos las leyes de voltaje de Kirchhoff en cada una de las mallas y relacionamos el capacitor con la salida. Ok, ya que tenemos esto, aplicamos transformada de Laplace. Aplicamos la transformada de Laplace en cada una de las ecuaciones para tener estas tres ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos las tres ecuaciones, de la primera, aquí vamos a resolver para I1 de S y lo vamos a sustituir aquí, ¿verdad? Y ya lo que nos quede lo resolvemos para I2 de S y lo sustituimos aquí. Y ya que lo hayamos sustituido aquí, entonces vamos a hacer la relación de la señal de salida sobre la señal de entrada. Y vamos a obtener esto de aquí, ¿sí? Y ya por manipulación, por expansión, tenemos esta parte de aquí. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces aquí más bien el procedimiento es el que tenemos que acordarnos, ¿verdad? Y aquí esto pues es algebrita, ¿sale? Entonces, pues por esta clase es todo. Si tienen dudas, me dejan sus comentarios y pues nos vemos en la próxima clase. Pórtense bien y no anden de vaguitos porque pues ahí anda el coronavirus. Cuídense mucho.